¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Sonia de Velázquez y soy encargada de negocios de Procem Consultores S.A.S.B. En esta ocasión pues tengo la gran oportunidad de compartir con ustedes una masterclass muy especial, sobre todo porque este día está dedicado al Día Internacional de las Mujeres. Y como tal, pues he sido asignada para poderles hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el salario emocional. Sabemos que a todos nos gusta recibir una remuneración por el trabajo que a diario desarrollamos y qué mejor manera que abordarlo a través de esta masterclass que estamos abriendo para todos ustedes a través de nuestro canal y de todas nuestras redes sociales. Pues ahora les vamos a contar 10 estrategias que pueden utilizar para implementar un salario emocional en su organización. Empecemos. Si ustedes conocerán, un salario básicamente es un pago o una remuneración que se le atribuye a un trabajador por cuenta ajena. Quiere decir que en un salario normalmente nos aseguramos que la persona reciba el pago exacto por una tarea o por una labor que se le ha designado. Si ustedes conocen, depende de los países y sus legislaciones, cómo se aborda la remuneración. Entonces, al poder tener un estudio más profundo de cómo opera a nivel de trabajo cada país, hemos podido sintetizar algunos de los tipos de salario que son más conocidos a nivel mundial. Por ejemplo, sabemos que existe un tipo de salario fijo que tiene que ver con una remuneración pactada normalmente a través de un contrato. Aquellos que más de alguna vez hemos trabajado o estamos trabajando en una organización, sabemos que pasado el periodo de prueba se nos asigna una cuota mensual o un pago, que es un salario, que es una cantidad fija, independientemente de los días remunerados o de los logros llevados a cabo. Ahora, algo importante es que con este salario se tasa el valor de la plaza que estamos cubriendo. Y el ideal es que durante un periodo se nos evalúe para determinar si el salario va a continuar bajo esa modalidad fija y vamos a seguirlo devengando día con día. Normalmente, como en todos los países, existe un mínimo de horas laborales dentro de toda la jornada para poder acceder a este salario fijo. Entonces, es necesario que veamos cuál es el tipo de salario que mejor se adapta a nuestras necesidades. Existe otro tipo de salario que es el salario mixto, que conlleva una mezcla de algunas modalidades de remuneración. Puede existir un tipo de salario con una parte fija, pero también otra puede ser variable. Es decir, si se suman horas extra de trabajo o, por ejemplo, si estamos trabajando con algún proyecto, entonces adicional a la paga base podemos obtener una comisión, ¿ya? Por una venta, por concluir el proyecto, por la realización de algún trabajo y otros. También existe el tipo de salario por unidad de tiempo que tiene que ver con el tiempo exacto en el que estamos devengando el salario al cual hemos accedido. Entonces, esto es más común en los centros de contacto o contact centers, o también conocidos como call centers, donde el tiempo en el que una persona permanece logueada, como decimos, o permanece conectada, entonces nos permite identificar la tarifa que se le va a pagar al final de una jornada laboral. Y puede ser medida por horas, por semanas, etc. Según lo dependa el pagador o según lo acuerden ambas partes. También existe un tipo de salario que tiene que ver con la unidad de obra. Normalmente a una persona que trabaja por servicios profesionales se le paga de esta modalidad. Muchas veces el trabajo informal o el trabajo como tal requerido en alguna vivienda o en alguna reparación, entonces se hace bajo esta modalidad porque es por obra realizada.
Por decir un ejemplo, si estamos contratando a un carpintero para repararnos dos puertas en una vivienda, entonces él nos hace una cotización, nos tasa también la mano de obra o el trabajo que va a llevar a cabo y en este sentido se le paga una vez que la obra ha sido terminada. Y existe un tipo de salario que es en especie, como anteriormente hemos conocido, que se entrega una remuneración no monetaria, sino más bien algo tangible. Muchas veces las empresas optan por hacer un pago en especie por el tipo de trabajo o por el gusto del empleado. Es decir, algunos pueden recibir en paga, digamos, el transporte, algún vale de alimentación, la adecuación de su casa y cualquier otro tipo de remuneración no directamente económica, pero sí que represente un beneficio para el empleador. Aparte, como bien hablábamos del tema, es importante comentarles qué es un salario emocional. Y realmente un salario emocional, aunque ya muchas veces lo hemos escuchado, en poca manera hemos logrado identificar cómo llevarlo a cabo. Fíjense que el salario emocional tiene que ver con todos esos múltiples beneficios o ventajas que un trabajador puede percibir de la empresa que lo ha contratado, donde se le hace sentir bien, donde se le hace sentir cómodo, donde se siente a gusto trabajando. Y el salario emocional, más allá de una tarifa o de un monto económico que se haya pactado, tiene que ver con esa necesidad de autorrealización y de autosatisfacción con lo que uno hace a diario. Entonces, este término se ha acuñado desde principios del siglo realmente, pero ha cobrado una mayor relevancia a raíz de los múltiples cambios que se han dado en nuestra sociedad. Sobre todo porque el salario emocional es aquel que se percibe sin necesariamente haberlo hablado o haberlo acordado, sino que es como un beneficio que la organización puede proveer para un trabajador y puede o no negociarlo para asegurarse que el empleado se sienta cómodo, se sienta bien. Generalmente, este tipo de salario emocional lo que busca es asegurarse que se está apoyando o se está mejorando la calidad de vida del trabajador. Y esto es tan importante, queridos amigos, porque nos permite identificar cuáles son realmente las necesidades y las expectativas de nuestros empleados. Muchas veces cuando buscamos un perfil de puesto o cubrir más bien una plaza, casi siempre nos vamos para identificar cuáles competencias son las que esa persona pueda desarrollar. Y dejamos de lado algún otro tipo de retribución que le es interesante, pero que por no discutirla o no negociarla previamente, entonces dejamos de perder esos beneficios o dejamos de perder a la persona. Entonces, tenemos que asegurarnos que este término vayamos acuñándolo y vayamos dándole forma porque está en alta relevancia hoy en día. Algo tan importante es también recordar que el origen de este término considera dar a los trabajadores un valor agregado en su día a día. Como hablaba anteriormente, el poder retribuirle más allá de lo económico le genera una sensación de realización personal al empleado. Si ustedes recordarán en la pirámide de necesidades de Maslow, la parte cúspide, aunque sea muy pequeña, nos permite llegar a la autorrealización personal. Y eso conlleva con la preparación que uno tiene a nivel educativo o a nivel personal o a nivel espiritual incluso. Entonces, toda esa serie de necesidades que se ven cubiertas cuando una empresa puede suplir nuestras necesidades es lo que permite acuñarse con el término de salario emocional. Además, este tipo de salarios o de remuneraciones no monetarias lo que da es un sentido de satisfacción. Además, la empresa logra un vínculo superior con su empleado precisamente porque
existen ciertas actividades o ciertas características para poder implementar un salario emocional que le van a hacer sentirse al empleado que lo están escuchando, que están supliendo sus necesidades y sus expectativas. Entonces, es vital que podamos tener esos oídos atentos a nuestros empleados para garantizar que vamos a cubrir esas necesidades. Ahora, no siempre puede, digamos, lograrse que un empleado esté 100% satisfecho con la remuneración que está recibiendo de parte de la organización. No solamente en términos monetarios, porque sabemos que a todos nos gusta que nos den una paga por un trabajo realizado y si se nos reconoce algo adicional, pues tampoco lo vamos a dejar perder. Pero el salario emocional va más allá del dinero. Esto quiere hacer ver la importancia y el sentido de pertenencia que pueda tener un empleado en una organización. Sin embargo, vamos a ver a medida que vamos a en nuestra masterclass cuáles son algunas de esas eh, situaciones difíciles o retos a los que nos podemos enfrentar cuando queramos implementar un salario emocional. Dentro de los retos más importantes, nos hemos dado cuenta que hay cambios en el entorno político, social y económico que toda la vida han estado presentes, pero que obviamente a raíz de los cambios tecnológicos, los avances y cómo el ser humano se va desarrollando y adaptando a su entorno, entonces le va a derivar en alguna limitación en su trabajo. ¿A qué nos queremos referir con esto? Para poderle dar a un empleado un salario emocional, el gran reto es que todo cambie. Puede ser que hace 2 años o hace 3 años un salario emocional para nosotros era asegurarnos que se nos pudiera pagar una carrera universitaria, ¿ya? Y que íbamos a garantizar un seguimiento en nuestra carrera laboral, ¿ya? O tener una retribución escalonada a medida que nuestros conocimientos iban creciendo. Pero ahora que ya las personas, pues, sí se motivan en estudiar y en adquirir títulos, pero tal vez no necesariamente todas las empresas puedan pagar por esos conocimientos, entonces está perdiendo un poco de prestigio o de valor. Ahora, no me malinterpreten, está muy bien formarse, sobre todo porque es un sentido de autorrealización y que nos permite como seres humanos tener un mejor conocimiento y tener información. Pero muchas de las empresas, ante estos cambios que se están dando, pueden notar que ya para algunos no sea tan importante que les apoyen en una carrera universitaria como a otros que sí lo miren necesario. Entonces, este reto se vuelve importante conocerlo porque ante tanto cambio social, político, económico, tecnológico, como hemos hablado, puede hacer que cambie también la manera como el empleador esté percibiendo ese tipo de salario. Otro aspecto importante y no por desprestigiar es el tema del COVID-19. Sí, ya estamos saliendo, ya estamos en otra etapa, ya prácticamente hemos superado la situación del confinamiento, pero a raíz de la pandemia cambió muchísimo la forma como el empleador veía a su empleado y viceversa. De manera que se nos generó un estado mental muy susceptible a los cambios. Se han fijado cómo a raíz del COVID-19 se ha dado un gran impulso a la salud mental y eso es porque en el encierro, en la cuarentena, en el confinamiento, todos teníamos la flexibilidad de hacer cualquier cosa, pero en el encierro de nuestra casa. Entonces el ser humano no está llamado para estar encerrado, ¿ya? Igual que los animales, pues, incluso hasta en un zoológico, cuando un animalito está enjaulado, se desespera, muere rápido, no puede vivir aislado. El ser humano tampoco. Entonces, ese confinamiento generó muchísimos deterioros en la salud mental, tanto del trabajador como del empleado. Obviamente hizo acarrear muchísimos gastos y que hoy en día todavía se está logrando salir de ellos.
Por eso surgió la modalidad remota para trabajar, mayormente conocida como el teletrabajo. Eso ya se tenía desde hace mucho tiempo, pero cobró mayor relevancia a raíz de esta pandemia y ahora las empresas han podido notar un cierto nivel de beneficio de tener aislados a sus empleados, de no tenerlos como un gasto fijo ahí en su misma organización. Entonces, este es un reto precisamente porque algunas empresas ya optaron por hacer su transición totalmente a la modalidad remota y otras han cambiado muchos de sus procesos donde antes había una interacción, como decimos, face to face, cara a cara, con el cliente, con el proveedor, ahora hacerlo a través de estos mecanismos virtuales. De hecho, el tema laboral no ha sido el único que ha sido afectado por esta nueva modalidad. Aquí y en este momento tenemos una clara intervención de la tecnología a través de clases o algún entrenamiento o aprendizaje que hoy se hace en redes sociales, a través de plataformas digitales o cualquier otro mecanismo que se ha desarrollado precisamente por la pandemia. Entonces, este es un reto importante porque probablemente antes nadie le daba importancia a quedarse en casa y trabajar desde ahí, pero ahora que nos hemos adecuado tanto a un estilo de vida en el confinamiento, ha tomado mucho interés el poder ser contratado o empleado bajo esta modalidad. Y pues por nuestra experiencia también les comentaremos que muchos de nuestros clientes han tenido la dificultad para contratar personal nuevo precisamente porque ahora casi toda la gente quiere trabajar desde casa. Ya son muy pocos los que deciden volver a sus sitios de trabajo o interactuar también con otras personas porque también tienen otro tipo de intereses que, como decía en el punto anterior, han venido cambiando a raíz de las situaciones que se dan a su alrededor. Otro aspecto que es un reto vital para el salario emocional es que con el surgimiento de estos movimientos sociales se le ha dado una mayor apertura a las mujeres en el ámbito laboral. Y esto no es nuevo, no es algo que acaba de suceder hace 10 años. Al contrario, a la mujer se le ha dado un espacio a inicios del siglo pasado, pero ha sido una lucha constante donde no solamente surgen esa batalla de sexos o teorías de género, pero que permiten asegurarnos que hay igualdad de condiciones laborales. Ahora bien, sabemos que por naturaleza hombres y mujeres somos diferentes, pero a nivel de un desarrollo intelectual, a nivel de habilidades, a nivel de competencias, podemos llegar a ser tratados como iguales. Por eso, hoy especialmente, que es 8 de marzo, donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, también damos una apertura para recordar cómo se celebran esos derechos que lograron conquistar las mujeres en aquel entonces y conmemorar esa lucha de largo tiempo o de sacrificio para poderlo conseguir. Un dato curioso es que el Día Internacional de la Mujer se empezó a celebrar hasta en 1975. Así es que si ustedes se ponen en retrospectiva, desde hace ya mucho tiempo tenemos esa tarea de poder incluir las actividades de hombres y mujeres a nivel equitativo, ¿ya? Porque el ser humano es igual, ¿verdad? Es igual en sus funciones, en sus habilidades, en sus capacidades de aprendizaje. Obviamente hay cosas que un hombre puede hacer que tal vez no una mujer y viceversa, pero para no ahondar en ese tema tan delicado, lo que se busca es resaltar las condiciones de trabajo. Realmente un puesto de trabajo debe adecuarse a ambos sexos y sobre todo este movimiento debe permitir una apertura para que cualquiera que quiera acceder a un puesto o sobre todo a un salario sea capaz de recibirlo sin ninguna distinción. Ahora veamos el tema de los beneficios de contar con un salario emocional. Como ustedes saben, ya hemos venido hablando que muchas veces el empleador lo que busca es asegurar que
sus empleados rindan. Y eso está bien. Si nos ponemos del punto de vista del contratador o el contratante, ¿verdad? Que estamos buscando que el personal al que le estamos pagando logre los resultados que estamos esperando. Pero también tenemos que considerar algunos aspectos de este salario emocional que más allá de sacar dinero del bolsillo, tiene que ver con el hecho de satisfacer y tener contento a nuestros empleados. Lo primero y quizás lo más importante del salario emocional es que nos hace lograr una baja rotación de personal. Y amigos, no me dejarán mentir, qué tedioso es que en una empresa mantengamos un nivel de rotación de personal elevado, primero porque se nos va el personal, el know-how y el conocimiento a otro lado. Segundo, porque nos toca estar cubriendo plazas con otras personas a las que estamos sobrecargando de trabajo. Y tercero, se pierde tiempo durante la curva normal de aprendizaje de una persona nueva contratada y eso nos puede derivar en algunos riesgos o en errores para entregar nuestros productos y servicios. Entonces, un beneficio de poderle dar un salario emocional es que el personal esté satisfecho y un personal satisfecho no se va de la empresa, al contrario, se siente a gusto y quiere quedarse ahí. La segunda cualidad o aspecto importante del salario emocional es que se incrementa la productividad. Obviamente, un empleado feliz va a mejorar el rendimiento por sus condiciones de trabajo. Qué bien se siente llegar a una organización donde el empleado no solamente está de 8 a 5 como es el horario normal, ¿verdad? Y ya está esperando a las 4:59 el horario de salida para irse de su casa y haber entregado o terminado hasta donde llegó. Eso es una situación que la vemos a diario. Incluso nosotros como empresa nos hemos dado cuenta del nivel de desprendimiento que pueda tener un trabajador precisamente porque no le pagan más por hacer lo que hace. Ya, o ese tiempo extra no siente que él necesita darlo. Ahora, esto, como les digo, va mucho más allá de una retribución por un trabajo efectuado, sino a nivel emocional, cómo se puede beneficiar al trabajador. Y el tercer beneficio o aspecto importante es que genera rentabilidad. Fíjense que un salario emocional muchas veces puede derivarnos en un incremento de nuestro presupuesto, porque hay ciertos aspectos que nos puedan derivar gastos que tal vez no habíamos presupuestado. Sin embargo, el personal que está motivado es un personal al que se le puede exigir y no duda en entregar, en dar la mía extra. Sobre todo porque sabe que no se le va a reconocer a nivel de dinero, sino a nivel de prestigio, a nivel de satisfacción, a nivel de suplir sus expectativas. Entonces, a la larga, esto nos genera que esa pequeña inversión va a redituar en el largo plazo, mediano plazo, corto plazo, dependiendo del tipo de estrategia que utilicemos, y va a generar un nivel de rentabilidad. Ahora, lo más importante es mantener un personal o una serie de colaboradores que van a dar el 100 por 1. Y sobre todo eso va a beneficiar directamente a la organización porque vamos a tener personal comprometido que va a hacer suyas las necesidades de nuestros clientes. Veamos ahora cómo podemos garantizar las estrategias para poder implementar este salario emocional en nuestra organización. La primera es poder identificar horarios flexibles. Fíjense que esta es una estrategia tan sencilla, pero que muchas veces como estamos apegados a un contrato de trabajo, nos volvemos un poco cuadrados, no nos queremos salir de nuestro esquema. Si usamos esta estrategia del horario flexible, vamos a darle importancia a los resultados sobre el cumplimiento de las tareas o de las actividades que ya estaban designadas. Entonces, podemos garantizar que nuestra gente se va a sentir a gusto, que vamos a estar confiados de que el trabajo se va a llevar a cabo. Ahora, un horario flexible no quiere decir que una persona va a llegar a trabajar a la hora que se le preste la gana o por ejemplo va a poder salir en horario nocturno, llegar en fines de semana. No, no se busca eso. Lo que queremos es asegurar
que una persona pueda tener algunos minutos o algunas horas al día donde pueda o no llegar o presentarse, ya y donde no sea imprescindible su presencia en la organización. Y sobre todo, esta flexibilidad nos va a permitir que el empleado se organice de una mejor manera. Recuerden que la planificación es la base para la mejora. Y si un empleado tiene planificada bien su jornada, las actividades y se apega a los resultados que debe dar, ¿por qué no vamos a ser flexibles con el horario? ¿Ya? Claro que hay momentos en los que hay que respetar, por ejemplo, una reunión, una rendición de cuentas, eh, alguna sesión de junta directiva, ya donde ahí pues no podemos flexibilizarnos porque obviamente necesitamos la presencia virtual o presencial, ¿verdad?, de las personas, pero sí que podemos implementar esta estrategia como parte de un salario que las personas valoran a nivel emocional, porque todos tenemos distintas cosas que hacer y si nuestros horarios nos permiten ese nivel de flexibilidad, les aseguro que el empleado va a estar satisfecho. Una segunda estrategia que es importante mencionar es el beneficio social que se le puede dar al empleado. Obviamente, cada país tiene una legislación en particular donde se exige ya como una responsabilidad patronal el poder cubrirle los seguros o asegurar a su personal en su salud, en el trabajo, en la seguridad. Pero si nosotros como empleadores otorgamos beneficios adicionales a nivel social, como un seguro muchísimo más grande que no lo dé o que no lo exija la ley, ¿ya? Como por ejemplo cobertura de los anteojos, de exámenes médicos, de, por ejemplo, seguro dental, que son esos pequeños gastos que todos tenemos en nuestro día a día pero que probablemente no están considerados como un beneficio dentro de nuestra empresa. Y realmente representa algo que el empleador pueda valorar incluso como parte de su decisión entre una empresa y otra ante una oferta laboral. También hablamos de planes de jubilación. Muchas empresas tienen proyectos de retiro en los que participan los empleados y esto les permite pues hacer un ahorro programado a futuro. Existen otro tipo de beneficios sociales como el apoyo en los estudios propios o los de sus hijos y esto pues no necesariamente va a derivar a la empresa en altos costos, al contrario, esa participación extra también permite hacer valorar al empleado la necesidad de dar a la empresa o de retribuir lo que la empresa también le está otorgando. Una tercera estrategia es el teletrabajo. Y como ya hemos visto anteriormente, el teletrabajo nos permite trabajar a distancia, fuera de oficina, ya sea desde casa, desde alguna cafetería, desde algún lugar remoto y sobre todo cumplir con los resultados que están esperados. Ahora el teletrabajo es normado en algunas organizaciones, también en nuestro país, pues ya se amplió a nivel de Ministerio de Trabajo esta modalidad de trabajo en remoto o de teletrabajo y es abierto para las empresas que decidan incluirlo como parte de la modalidad laboral. Así es que es una gran ventaja el poder ofrecer esta estrategia, probablemente no en el 100% del tiempo de la jornada, pero sí hacerlo de manera paulatina. Por ejemplo, tenemos empresas que hemos conocido donde sus empleados trabajan una semana en casa, una semana presencial. O ellos deciden los días que asisten a las oficinas y los días que se quedan trabajando desde casa. Ahora, algo importante que tenemos que resaltar es que una vez que se decide la modalidad del teletrabajo, no quiere decir que se va a perder el control. Por eso hemos estado compartiendo también contenido para poder monitorear los resultados del teletrabajo. No se deja a la deriva a un empleador, porque recordemos que están utilizando parte de su horario laboral. La única diferencia es que están realizándolo en otra modalidad. Entonces, tenemos que asegurarnos que estamos cubriendo
cualquier riesgo, tanto de que el empleado no rinda como de que pueda filtrarse información importante de la organización. Otra estrategia son los espacios de distracción. Y aquí me quiero detener un poco porque a raíz de lo que están haciendo las grandes empresas a nivel mundial, como Google, por ejemplo, nos damos cuenta de que las organizaciones se están enfocando en darle un área o un espacio para el esparcimiento a sus empleados. Sabemos que una jornada laboral que necesariamente tiene que ser presencial, a veces es muy cansada. No todos tenemos la facilidad de estar 8 horas al día sentados detrás de una computadora. No todos podemos estar consiguiendo clientes en la calle, manejando a diario o estar conectados con los auriculares, micrófonos, etcétera, durante jornadas tan largas. Entonces, es bueno que parte de una estrategia para implementar el salario emocional sea brindar estos espacios para distraerse. Ahora, no quiere decir que vamos a tener 1 hora para distraernos de nuestras labores. Al contrario, son pequeñas pausas activas que pueden hacerse a nivel de trabajo o áreas que visualmente nos permitan descansar. Ya puede ser un, un jardín, puede ser una sala donde reposar, puede ser alguna biblioteca, algún área donde puedan escuchar música y que, como mencionamos aquí, pueda tener acceso el empleado a salas destinadas para la desconexión del trabajo. Y le llamamos desconexión porque realmente va a estar trabajando, va a estar en su jornada laboral, pero va a tener un espacio para distraerse. Y qué bien se siente cuando alguien quiere tomarse tranquilamente un cafecito en la tarde, o por ejemplo quiere almorzar tranquilamente en su oficina y tiene un espacio para hacer un reposo, ¿verdad? Vemos que hay culturas como la cultura china, ellos siempre dedican un espacio a la siesta posterior al almuerzo, de manera que el empleado pueda reservar sus energías y volver a continuar con su jornada laboral durante la tarde activado. De hecho, hay algunas empresas donde es obligatorio tener este espacio para poder descansar. Se apagan las luces, se cierran las puertas, se adecuan los espacios para que el empleado pueda trabajar. Y eso a la larga, a través de estudios, han podido identificar que logra un nivel de productividad superior, porque ya el empleado no está constantemente bajo el estrés laboral, sino al contrario, ha podido descansar o disipar su mente y así ser productivo y resolver problemas o mejorar en su capacidad cognitiva debido a que ha tenido un descanso. Así que estas pausas o estos espacios para distracción son muy buenos y considerados como una estrategia para implementar un salario emocional en las empresas. Existe otra estrategia importante que tiene que ver con los planes de formación. Ustedes saben que siempre procuramos mejorar las competencias de nuestros empleados, pero no solamente a nivel de lo que ellos conocen en su día a día, sino también para facilitarles o apoyarles en su aprendizaje profesional, así tenga o no tenga que ver con su desempeño en el puesto de trabajo. Lo importante de un plan de formación es que a la persona se le incrementen sus competencias y se le permita desarrollarse. ¿Se han fijado ustedes cuando una persona que ha terminado recientemente sus estudios universitarios logra acceder a pequeñas pasantías que puedan o no ser remuneradas o pueda tener como puesto junior, ¿verdad? De manera que la persona vaya aprendiendo, se vaya formando, se vaya capacitando, pues esta especie de coaching o este plan de formación en la organización también le permite que vaya adquiriendo otras habilidades y otras competencias en su desarrollo profesional. ¿Y por qué no? Puede hacerse dentro de la misma empresa, ya sea con empleados internamente o con personas de fuera. Recordemos que a nivel del empleador, claro que va a suponer una pequeña inversión, pero va a permitir que el empleado conozca mucho más de la industria, de nuestros productos, de nuestros servicios y a la larga que pueda sentirse muchísimo más comprometido con la empresa.
Una estrategia también considerada como parte del salario emocional es el tema de las guarderías o las salas de lactancia. Como mujer, se los puedo decir, esto ha sido lo máximo que hemos podido percibir en una organización. Sobre todo porque aquellas que somos madres, somos también empleadas, estamos trabajando, tenemos nuestros negocios o estamos velando también por el bienestar de nuestros hijos. Obviamente necesitamos un espacio para poder tanto trabajar y ser multidisciplinarias y multifacéticas con nuestros hijos. Ahora, lo menciono por las mujeres, sobre todo porque en algunos países ya está regulado el poder tener espacios para poder dar de lactar a nuestros hijos. Y qué bueno que ese espacio donde ya se retorna al trabajo después de ciertos meses de permanecer con un recién nacido, nos facilita esa integración y esa puesta en marcha nuevamente de la vida laboral, pero obviamente sin desligarnos de nuestro rol como madres. Ahora, el tema de la guardería aplica tanto para hombres como para mujeres. Hay muchos padres que también se encargan al 100% de sus hijos y un beneficio que las empresas pueden otorgarles es tener estos espacios, ya sea dentro de las oficinas o en áreas seleccionadas o con algunos convenios de guarderías para que durante la jornada laboral, mientras los trabajadores están en sus empleos, alguien más pueda cuidar pues adecuadamente de sus hijos. Recordemos que este es un espacio que indirectamente todos los que creamos una familia lo vamos a ir buscando. Entonces, ¿qué mejor manera de brindarle este beneficio a nuestros empleados para que no vaya a buscar otros lugares costosos, lejos en tema de transporte, que podérselos otorgar a nivel de oficina, ¿ya? No necesariamente de manera gratuita, pero sí con un pequeño descuento o con alguna modalidad especial de pago. Como les digo, la creatividad no tiene límites en nuestra organización para poder brindarle a nuestros empleados un beneficio como este en parte de la implementación de estrategias de salarios emocionales. Otra estrategia adicional es la capacitación. Ahora, ¿de qué difiere la capacitación de la formación? Y es que la capacitación nos permite desarrollar habilidades o competencias que no tenemos o que necesitamos desarrollarlas o impulsarlas. Ahora, puede estar asociada al trabajo que estamos ejecutando o no, pero el ideal es que una persona pueda irse capacitando a medida va trabajando en la organización. Entonces, muchas empresas optan por enviar a sus empleados actualizaciones en alguna legislación o en alguna regulación para desarrollar su trabajo o cuando requieren de un conocimiento particular, de un idioma, de alguna modalidad de trabajo, de algunas estrategias o situaciones que surgen en el ambiente laboral. Entonces, sí es prudente brindar ese tipo de capacitaciones. Miren, lo peor es decirle al empleado que necesitamos que tenga esos conocimientos y cobrarles por ello, ¿ya? Es decir, a exigirles que ellos las paguen, ¿ya? Cuando el empleador tiene la responsabilidad de formar y de adecuar a su personal. Ahora, se han visto casos de casos en todas las organizaciones, pero el ideal o una buena práctica es poder otorgarle esto como un beneficio a nuestros empleados. Esto no solamente nos va a garantizar que tenemos al personal idóneo, sino también que ese personal está satisfecho porque estamos invirtiendo en él. Entonces, una manera de lograr que el empleado rinda también es que se capacite, que incremente sus conocimientos y que los divulgue y los comparta a toda la organización. Lo peor que podemos pasar no es que formemos a una persona y que se vaya. Al contrario, es quedarnos en nuestra empresa con una persona sin capacitación, porque entonces va a ser destrozos. Otra estrategia importante para poder implementar un salario emocional en nuestra empresa es hacerlos participar en voluntariados y en el tema de responsabilidad social empresarial.
Como ustedes saben, el mundo es uno solo y todos formamos parte de él. Por eso es importante que hagamos ver los valores con los que la empresa está constituida, los valores a los cuales hacemos frente y a los que nos apegamos dentro de la cultura organizacional, de manera que sean compartidos por todos a nivel de la organización. Es bueno cuando a un empleado se le faculta para permanecer en un voluntariado o para participar de un voluntariado, precisamente porque siente un nivel de identificación con su empresa. Sabe que la empresa está retribuyendo más allá de un impuesto, sino a la sociedad, a la cultura, al medio ambiente, etcétera. Y también en tema de responsabilidad social empresarial, la promoción de estas actividades también repercuten en la sociedad y en la casa, ¿verdad? Nadie va a desarrollar una actividad afuera si no lo hace internamente, ya desde su trinchera. Así es que no solamente se contribuye con un desarrollo integral para la persona, en este caso para nuestros trabajadores, sino también estamos contribuyendo con la sociedad, la cultura y con el mundo en general. Una estrategia importante, valiosa y que es bastante reconocida por los trabajadores es tener días libres, sobre todo si son remunerados. Un día libre no quiere decir que vamos a perder el control de lo que está haciendo nuestro empleado o que lo vamos a dejar que no trabaje y aún así se le paga. Pensemos que este tipo de retribución es parte de un salario emocional donde nuestro empleado va a tener un día libre por su cumpleaños o una tarde libre probablemente, ya para que se vaya a disfrutar con su familia. O probablemente si está de aniversario o algún hijo, su cónyuge está cumpliendo años o algún familiar, pues entonces también es un beneficio que es muy bien recibido por el colaborador. No vayamos tan solo a la parte feliz, también hay momentos difíciles en la vida de todo ser humano. Y puede ser que si alguien está con algún familiar que ha fallecido o algún momento difícil de enfermedad, entonces también puede otorgarse días libres con goce de sueldo. Esto obviamente debe negociarse, sabemos que hay normativas y leyes que respetar a nivel de trabajo o a nivel laboral según cada país, pero sí son situaciones que permiten poder brindarle este beneficio como un salario emocional al empleado. Entonces, es bueno que se pueda discutir de manera que el empleado también se sienta que puede realizarse, sobre todo en fechas especiales o en días particulares donde necesite tener un día libre y que lo pueda acceder a través de la organización. Finalmente, una estrategia más que queremos compartirles es el hecho de los reconocimientos. Y esto es eh, reconocer ante los demás la labor que nuestros empleados han desarrollado. Y antes que me digan algo, un reconocimiento no solamente es darle un bono, darle $500 por cumplimiento de metas. No. Ojo, estamos hablando de un salario emocional, de un beneficio que el empleado percibe precisamente porque se le exaltan sus capacidades, sus competencias, su esfuerzo que ha sido exitoso ante los demás. Ya no es suficiente la palmadita en la espalda y que bien lo hiciste, sino ahora exaltar, resaltar, reconocer y sobre todo hacérselo ver frente a los demás. Fíjense que hay algo muy importante eh, que nos ha dejado la experiencia y es que a un empleado se le corrige en privado, pero se le reconoce en público. Y muchas veces hemos tenido la experiencia de ciertos jefes o empleadores que les encanta hacer ambas cosas en público, ¿ya? Como para dar el ejemplo cuando alguien comete un error, como para ponerlo también en alto cuando ha hecho algo bueno. Entonces tengamos cuidado con esto. Parte del salario emocional es recibir un reconocimiento, una mención honorífica, una exaltación sobre los hitos que se han alcanzado o los logros que se han obtenido y que no necesariamente tiene que ver con el dinero.
Una de las maneras que algunas empresas optan por reconocer a sus empleados es a través de ciertos afiches o ciertos murales con el empleado del mes, establecer ciertas categorías para premiarlos sin necesidad de darles algo económico, sino al contrario, externar a los demás cómo han resaltado sus cualidades, sus competencias en el desempeño de sus funciones y también poder otorgarle otro tipo de responsabilidades, ¿ya? Ciertas autoridades que se le pueden delegar también o que se le pueden asignar y eso le va a hacer sentir al empleado que está valiendo en su empresa, que tiene un valor, que tiene un peso importante. Así es que esta estrategia también es importante porque permite que el empleado reconozca que su trabajo es reconocido, es aceptado, es exitoso. Así es que acá les hemos dejado estas 10 estrategias para que puedan implementar el salario emocional que va más allá, como digo, de un valor monetario. Va más allá de lo que un empleado puede esperar a nivel de contratos. Y quiero terminar nuestra masterclass de este día con esta frase importantísima de Richard Branson. Él es el CEO de Virgin, que es una empresa multimillonaria que se dedica tanto a aerolíneas como a productoras, como a bienes raíces, etcétera, 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 donde su CEO ha dicho lo siguiente: los clientes no son lo primero. Lo primero son tus empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Y me encanta esta frase porque es muy cierta. En ProSem siempre decimos que el activo más importante de una empresa son sus personas, sus colaboradores. Si nosotros velamos por tener a nuestros colaboradores satisfechos, les garantizo, les aseguro que van a sentir cómo esa inversión en sus empleados va a redituar en rentabilidad, en estabilidad, en baja rotación y en una productividad, pero más que todo en un ambiente laboral donde toda la operación fluye con normalidad y donde los problemas pueden abordarse sin ninguna dificultad. Así es que amigos, hasta acá hemos llegado con este tema. Me encantaría conocer qué piensan al respecto, si ustedes hoy por hoy están recibiendo algún tipo de salario emocional, si les gustaría que en la empresa donde ustedes están contratados les retribuyeran emocionalmente con alguno de estos elementos, de estas estrategias que hemos compartido en esta masterclass y sobre todo de cómo podemos incrementar ese beneficio para ustedes a través de los productos y servicios que como ProSem ofrecemos. Si les gustó este video, pues no se olviden de darle like, compartirlo y activar la campanita de las notificaciones para que puedan estar pendientes de todo el contenido que semanalmente estamos compartiendo a ustedes. Esperamos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas en la sección de los comentarios aquí abajo del video. Así es que hasta acá, amigos, este ha sido el contenido. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias.